Bueno, este día quiero, hermanos, hablarles sobre un tema sencillo, para mí, atractivo y significativo. Aquíétese en su Dios, o aquietémonos en nuestro Dios. Dígale al que tiene ahí cerca, aquíétese en Dios, para darle más sentido a la declaración. Aquíétese en Dios. Y vamos a dar lectura del libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10 al 16. Éxodo 14, 10 al 16. Y reza así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Para iniciar mi predicación, quiero iniciarla con este término posesivo: mi Dios, sustrayendo algunos ejemplos de hombres de la antigüedad que lo dijeran, mi Dios. En primera instancia, Moisés, él dijo: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. El profeta Samuel, él dijo: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Salomón: ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes. Nehemías: entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. El salmista: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Isaías: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Pablo: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Ahora, usted y yo podemos unirnos a esos declarantes que de una manera convincente, de una manera segura, afirmaron, independientemente de cuál fuera su estado y su condición: mi Dios. Usted puede decirlo a esta hora. Como dije, independientemente de su realidad, hay un Dios que es su Dios, que es nuestro Dios. Y no es un Dios común, no es un Dios cualquiera. Según la Biblia, es el creador de todas las cosas. Según la Biblia, está sentado en su trono alto y sublime. Según la Biblia, Él es eterno y para siempre reinará. Usted que un día no era hijo de Dios, usted que un tiempo estuvo como muertos
como muerto en delitos y pecados, pero por haber sido sensible al mensaje del Evangelio, al toque del Espíritu Santo, ahora usted clasifica para poder decir también mi Dios. Aleluya, mi Dios. Dígalo, hermano. O no es su Dios, o es cualquier Dios. Nuestro Dios es el poderoso de Israel. Ahora, en primer lugar, posiblemente el llamado a estar quieto suene o puede sonar hasta incomprensible. Algunos podrían decir, hay gente que puede estar tranquila y se suma a eso su condición. No le hace falta nada, tiene buenas amistades, se ve por Facebook que en un momento está en el aeropuerto internacional El Salvador y de repente está en Medellín, o de repente está en el DF, o de repente está en París, y cosas así que nos delatan, ¿verdad? Que en un momento entonces puede decir alguien, él tiene razón de decir mi Dios, pero a esta altura y bajo este estado y bajo esta condición, ¿cómo podré yo decir mi Dios? Pues independientemente de cómo sea su estado, humanamente hablando, materialmente hablando, físicamente hablando, quiero decirle que su Dios no está supeditado a esos asuntos. Su Dios está sobre todas esas cosas. Y aunque no está supeditado, pero Él sí tiene control de esas cosas. Solamente basta con que nosotros nos dispongamos a creer, nos dispongamos a estar en quietud. Nunca hago esto que voy a decirles. Cada semana, una vez lo dijo el hermano Juan, la iglesia Templo Cristiano, como cualquier otra iglesia, dice que vivimos una semana a la vez. ¿En qué consiste esto? Que si usted no asiste a la iglesia y usted no es fiel financieramente, esa semana es bien delicada para operar la iglesia, para responder a los compromisos que ya tenemos como iglesia. Entonces hay momentos que me dan un número y me dice, pastor, no se vaya a preocupar. ¿Sabe qué me están diciendo? Diga mi Dios. Con esas palabras, ¿verdad? No se vaya a preocupar, diga mi Dios. Así es que hoy en la mañana me ha tocado decir mi Dios. Y aunque ustedes van a ser más fieles que los de la mañana, pero siempre voy a decir mi Dios. Porque hermano, es nuestro Dios el que tiene cuidado de todas las cosas. ¿Cree en su Dios? Descanse y aquíétese en Él. Pero vamos nuevamente al punto. Como que es incomprensible, entonces irrazonable. Si vemos desde el punto de vista de las naciones, hermanos, desde todos los puntos de vista, no nos ofrecen nada que nos tranquilice. Hay tanta zozobra, hay tantas cosas que desestabilizan. Y con esto de la globalización en el campo particularmente de las comunicaciones, nosotros hoy tenemos la capacidad de saber lo que está pasando en la otra parte del mundo, casi de manera simultánea, instantánea. Cuando aquí es de día, allá al otro lado del mundo es de noche, y en la parte nocturna nos están enviando las cosas, las noticias de lo que está pasando. Y por lo general, aunque es un tema de discusión en el país en los últimos días, por lo general no son buenas noticias. Bombardeo aquí, que golpearon por allá, que le dieron palos y tantas cosas a un grupo. Todas esas son las noticias que estamos viendo. O si sale de la parte humana física, nos presentan asuntos donde la naturaleza se embravece, donde la naturaleza hace despojos y tantas cosas. Entonces, esto nos hace ver que el llamado a estar quieto puede ser incomprensible. Por otro lado, la parte de la economía.
que también en la globalización de la economía ya vemos cómo unas naciones superan a otras y cómo los que tienen más están creciendo y los que tienen poco están perdiendo lo poco que tienen. Y entonces dicen, nosotros estamos en un sector donde lo poco que se tenía se está perdiendo, quizás dirán algunos, y eso nos hace como no recibir el llamado a estar quietos en un ambiente económico como el que estamos. Por otro lado, lo que pasa en las políticas de las naciones en su gran mayoría presentan demasiadas confusiones e inestabilidad en muchos rubros de su hacer. Todo eso no nos puede dar tranquilidad cuando naciones están tomando decisiones y acciones que, aunque no participemos directamente, pero por estar en este mundo y en esta globalización, de alguna manera nos viene a afectar. Algo más relacionado a las naciones, los ensayos balísticos. ¿Quién no se ha sorprendido? Quizá ya no debe causar sorpresa, porque siempre hay inquietudes sobre despertar una guerra. En el caso ahorita de Corea del Norte, amenazando a la isla de Guam y respondiendo el presidente de los Estados Unidos de alguna manera. Y por otro lado, lo que pasa en el desenfreno de la inmoralidad, cómo las naciones han venido aceptando cosas que sí dicen que tradicionalmente no se aceptaban, pero como hay una evolución, estamos obligados a aceptar. Y quiero decirle que cada posición de esta naturaleza que se vaya alejando de los principios bíblicos que representan los principios de Dios, esa sociedad se desprotege, esa sociedad se desnaturaliza, esa sociedad no podrá estar en reposo ni en quietud, porque tendrá a un Dios distante. Y cuando Dios está distante, entonces sí podemos temer, porque vamos a perecer. Pero aquellos que han confiado en Jehová, aunque las cosas no sean del todo agradables, podemos decir, mi Dios está conmigo, y yo en esta tierra que se llama El Salvador represento a mi Dios, y un milagro va a suceder en esta tierra que tanto amo, en esta tierra que es mi casa, y ese milagro es para todos. Todos los que habitamos esta tierra, no necesariamente que hayan nacido en el país, pero todos los que estamos acá, ya sea por adopción o por designio de Dios, de que pertenecemos a esta tierra, la amamos, la abrazamos y deseamos a un Dios más cerca de esta tierra. Así sea. Pero el llamado insiste a que estemos quietos. Pero no vamos a negar que hay problema en las familias, hay desintegración familiar. Ya medio hablé de la pérdida de valores familiares. La falta de trabajo afecta a las familias. Y cuánta gente buena, cuánta gente que en verdad es temerosa de Dios está bajo la angustia de no encontrar un empleo. Nosotros mismos acá podemos contar con muchos de ustedes quizá que no tienen un empleo. Pero en medio de eso a usted sí yo le puedo decir con seguridad, aquíétese en Dios, porque Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de usted. Dios ha seguido actuando y a esta hora está actuando, y le aseguro que le puede sorprender con algo extraordinario, con algo maravilloso, con algo sobrenatural, con algo que usted lo espera, pero cuando aparece es como algo inesperado. Mi Dios trasciende, mi Dios es bueno y mi Dios es digno de confianza. San Pablo dice, suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero vayamos en segundo lugar al ejemplo que tenemos para poder tener quietud, el llamado del Señor al antiguo Israel a estar quietos. Dice que este llamado se les hizo cuando salieron de Egipto. Habían ya pasado 400 largos años de opresión. El tiempo entonces para Dios había llegado. Dios se lo había dicho a Abraham
que de él iba a crear una gran nación, pero que esta nación iba a estar esclavizada por 400 años. Entonces el tiempo está llegando a su fin y ha llegado el momento de activar lo dicho por Dios, de activar la propuesta que había hecho Dios. Y ya usted conoce la historia. Ahora dice que se levantó otro faraón que ignoró lo que José había hecho a favor del pueblo de Egipto. Entonces al ignorar, escuchó otras voces de tal manera que al faraón lo violentaron contra el pueblo de Israel y agudizó su trato, su maltrato contra ellos. Llegó el instante entonces que el Señor empezó a aparecer a través de Moisés para dar libertad a su pueblo. Escúchenlo bien, ya lo había dicho que iba a suceder después de 400 años. El tiempo para Dios ha llegado. Entonces Dios está moviendo todas las piezas, como suele decirse, a fin de realizar esa operatividad a favor de su pueblo. Me gusta lo que reza el versículo 8 cuando dice: pero los hijos de Israel habían salido, escúchelo, con mano poderosa. Esa palabra mano poderosa equivale precisamente a decir con fuerza, con carácter, con determinación, de alguien superior a las deidades mismas de los egipcios. Por otro lado, Dios endureció el corazón del faraón una y otra vez. Alguien me preguntó después del culto: ¿y por qué Dios endureció el corazón del faraón? Y yo le dije: mire, según muchos intérpretes de la Biblia, le endureció el corazón para demostrarle que Él era el Dios único y verdadero, superior sobre cualquier deidad inventada o seguida o clamada o buscada. Egipto tenía una serie de dioses, una serie de deidades. Entonces Dios quiso demostrar al faraón y quiso demostrar al mismo pueblo de Egipto que el único Dios verdadero era el Dios de los hebreos, era el Dios de Israel, es el Dios nuestro que está presente a través del Espíritu Santo aquí entre nosotros. Entonces le endurece el corazón para demostrar que fuera de Él como Dios no existía y no hay Dios. Este día confesamos y declaramos que no hay Dios como Él. Pero una cosa era lo que Dios estaba determinando y que se estaba glorificando, pero alguien podría decir: pastor, pero el pueblo fue sometido a angustia, como que esto es un espíritu de egoísmo que estaba operando en Dios, porque Él se está deleitando en que está matando a los demás dioses, está dejando en ridículo a los demás dioses, mientras tanto su gente está metida en angustia. Porque a veces así razonamos los seres humanos, muchas veces aparecemos más buenos que Dios. Somos más buenos que Dios, somos más comprensivos que Dios. Entonces, el texto bíblico dice que ellos estaban en angustia. Sí, no era para menos, porque la persecución y todo comenzó, digamos, a ser más demarcada. No bastaba con imponerles más ladrillos a construir con menos materiales y otras cosas que el texto dice. Entonces ya el pueblo está afuera, ya salió, va rumbo a la tierra prometida y ellos clamaron a Dios. ¿Sabe que clamar a Dios es bueno? Si usted ha aprendido a clamar a Dios, siga clamando a Dios, es bueno. Independientemente cómo sea su condición o su estado a esta hora, si quiere clamar a Dios, clame a Dios, que es bueno clamar a Dios. Dios no duerme y Dios no tiene párpados en los oídos. Dios escucha a todos los que claman a su nombre. Y yo quiero que a esta hora escuche su clamor. Escuche nuestro clamor, independientemente como sea. Él es suficiente, porque para Él no hay nada imposible. Bendito sea su nombre. Clamaron a Dios, es bueno. Pero también se quejaron con Moisés. Esto fue malo.
Y comienzan a decirle a él: Moisés, ¿acaso no te dijimos que no nos metiéramos en el proyecto del anexo? De que no íbamos a salir como lo dijiste, que eran suficientes las instalaciones que teníamos. Ahora estás pagando las consecuencias porque algunos te abandonaron a medio camino, te dejaron enganchado. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora, ¿cómo superas eso? Parafraseé todo el texto, ¿verdad? Sí, lo parafraseé. Allá teníamos comida, allá estaban los sepulcros y nos traes a morir aquí a pleno desierto. Pues más adelante vuelve el pueblo a pronunciarse y a quejarse. Y entonces viene Dios, vea, viene Dios. ¿Por qué la queja contra Moisés era malo o mala? Viene Dios y le dice: ya no aguanto a tu pueblo. Ve cómo le dice Dios a Moisés. Y la respuesta de Moisés fue, al estilo anglosajón: one moment. No es mi pueblo, es tu pueblo. Entonces lo dicho por Moisés es lo real. El pueblo no era de Moisés, el pueblo era de Dios. Así como el pueblo no es del pastor, la iglesia no es del pastor. Ustedes le pertenecen a Dios. Ustedes son el pueblo de Dios, no son pueblo de ningún pastor. Porque si usted es pueblo de un pastor, usted está perdido. Pero usted es el pueblo de Dios. Pero que tiene un pastor, entonces eso sí es cierto y eso sí es bueno. No sé si festeja porque tiene pastor. Porque hay gente que desea pastor, pero lo desea cuando se está muriendo. Ojalá no sea usted uno de esos. ¿Es cierto? Y eso se da más en los Estados Unidos, hermano. Cuando alguien se muere, hermano, como allá se contrata pastores para funerales. Yo me voy a apuntar aquí en algún momento, ¿verdad? Necesita contratarme para su funeral, $10,000. Barato, hermano, barato, como dicen aquí. Pero festejo. En un momento ellos, por la confianza o porque él iba adelante, pudo decir: Moisés, pero ¿en qué estamos? Veámoslo de esa parte normal, natural. ¿En qué estamos, Moisés? Las cosas no se ven bien. Mira, Moisés, ahí está el mar enfrente. Nos han dicho que es un mar profundo. No hay historia de que alguien lo haya cruzado. Tenemos acá a nuestros ancianos, tenemos acá a nuestros pequeños de brazo. ¿Cómo vamos a pasar? Los instigadores o consejeros le han dicho a Faraón: ¿por qué los dejaste ir? Ve y tráelos nuevamente, aprisiónalos, regrésalos. La Biblia dice que con más de 600 carros el Faraón salió para seducirlos, vencerlos, atraerlos. Y 2 montañas están a los lados. Ahí Dios dice: va a haber una presunción. No es que Faraón lo haya dicho antes, pero Dios dice: el Faraón dirá que están atrapados, que están encerrados. Yo esa declaración que hace Dios así, que Faraón diría, yo la traduzco a presunción del enemigo, como para decirle a la conciencia y al corazón del pueblo: ustedes están encerrados, no tienen escapatoria, el mar está por delante, las montañas las tienen a los lados y el Faraón con su ejército. ¿Qué les queda a ustedes? Sin embargo, en medio de esa situación o estado, el hombre de Dios, en esa angustia, al escucharles, les dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Bye bye, bye bye. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Yo sé que las angustias fuera de control no nos permiten escuchar razones. Nosotros podemos llegar como calmantes de las personas, pero cuando estos están angustiados, muy celestial puede ser su posición o su expresión, pero la angustia no le da lucidez, la angustia no le da crédito, la angustia le hace como verse precisamente sumido, oprimido, destruido, derribado. Ya no hay en qué confiar, lo único que me espera es la muerte, decimos o hemos dicho o dirán algunos. No escuchamos razones cuando las angustias toman posesión de nosotros. Pero hermano amado, si esa palabra o esa declaración viene de la Biblia, el Espíritu Santo la sazona y le da convicción a usted de que Dios le está diciendo: conozco tus días, conozco tu mañana, conozco tus angustias, conozco por lo que estás pasando, pero te llamo, te invito a que declares, a que confieses que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios abrió el mar rojo para aquello, abrirá el mar de la impotencia que está afectándonos a nosotros. Ahora hará que el diagnóstico sea cambiado totalmente. Ese diagnóstico del médico se ha transformado. Eso de que no servimos para nada o que no vamos a salir de lo que estamos pasando o sufriendo, podamos decir este día: esa es una posición que no es justa ni la recibo, porque dirá de vosotros que están encerrados. Podemos vernos como encerrados, pero no vencidos. Podemos ver, voy a hacerla con esta. Podemos vernos encerrados, pero no vencidos. La voy a hacer con esta. Podemos vernos encerrados, pero no vencidos. Porque Dios está con nosotros. Si usted cree que Dios está con usted, dé un grito de esos como que nunca usted ha dado. Dios está con usted. Aleluya. Entonces, el pueblo ha clamado en su angustia. El pueblo le ha hecho la observación a Moisés. Ahora viene Dios y responde. Le responde a Moisés, porque ya Moisés dio la declaración de fe. La declaración de fe es: no temáis, estad firmes. Fue la declaración del profeta, avalada por la presencia, por la investidura de Dios en su vida. Pero ahora Dios da una respuesta para los dos diciendo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marche. ¿Cuál es el problema que tiene Israel? Ejército atrás, montañas a los lados y mar enfrente. Y por lo general cuando dicen marchen es hacia adelante, nunca dicen marche para atrás, ¿verdad? No, marchen es paso al frente. ¿Ya lo dio? Marchen. Bueno, marchemos pues. Ay, Señor. Solo nosotros vamos a entrar y ustedes quedaron sentados. Solo nosotros vamos a cruzar el Mar Rojo y ustedes sentados. Todos tenemos alguna dificultad enfrente. Pero más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dile al pueblo que marche. Aleluya, siéntese. Y oiga, y tú, Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. ¿Y qué? Y divídelo. Oh Señor. ¿Por qué no lo divide Dios? Bueno, al final Dios lo dividió, ¿verdad? Pero a Moisés le dice que lo divida. Como quien dice, tú das un paso
Y ese paso equivale a activarme. Y al activarme el mar se abre. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Levántala y divide el mar. ¿Cómo? Golpea. Señores, todo eso requiere algo sobrenatural. Todo eso requiere fe. Y si usted y yo tenemos fe, algo puede hoy ser superado. Algo puede hoy cambiar. Solamente movilicémonos y digamos: en tu nombre, Señor. En tu nombre haremos proezas. Aleluya. Aleluya. Y ordena a los hijos de Israel que marchen. Gracias, hermana. Ya se casó el resto del pueblo. Es que los jóvenes, ¿verdad?, tienen más energía que los... Ah, hermano, se puso de pie también. Entonces todo. Yo saltando y ustedes. Aleluya. De un grito de júbilo. Dile a los hijos de Israel que marchen. Sí. Gracias, hermanos. Qué lindo están. Así van a ofrendar y diezmar. Amén. Entonces, hermanos, vean lo extraordinario. El pueblo creyó. Hay que rescatar esa fe. El pueblo creyó. Porque todavía el mar está cerrado, las aguas están unidas. Pero el pueblo comenzó a dar los pasos. Y en lo que ellos caminaban, las aguas se separaban. Se convirtieron como paredes a los lados para que más de 1 millón de personas y los animales y todo eso pudieran pasar al otro lado en seco. Aleluya. El pueblo creyó, no porque vio separadas las aguas, sino porque ya un espíritu de confianza había tomado control de su ser. El Dios que los había guardado, protegido, sacado, ahora está por glorificarse, porque hay un enemigo que hay que vencer. Y el enemigo que había que vencer eran aquellos que se habían convertido en los enemigos de Dios. El pueblo pasó. Pero el enemigo no va a declararnos victoria. El enemigo no nos va a acompañar con nuestras declaraciones de fe, de victoria. Quizá usted hoy sea animado por el Espíritu Santo para decir: yo sé que estoy sano, que lo que dijo el médico ayer no es cierto. Las placas dicen esto, lo cual es cierto, pero yo en el Señor renuncio y niego. Y yo voy a marchar como que no tengo nada. Pero el enemigo nunca va a acompañar esas declaraciones de fe y de confianza de nuestra parte hacia Dios. No nos va a acompañar, al contrario, va a ver cómo agudiza, cómo nos tortura, cómo nos atormenta en nuestra fe. Entonces le dijeron a Faraón: Faraón, ¿los dejarás ir? El mar está en seco. Síguelos. Y ahí van estos también atrás. Esto era para entorpecer un momento a los que iban por delante en la marcha de fe y conquista. Pero quien tenía bajo control todas las cosas estaba y está sentado en su trono. Él sabe el límite hasta donde permitirá que el diablo avergüence. Él sabe el límite hasta donde permitirá que el diablo atormente o angustie.
Dios le ha puesto límite. Satanás no se lo impone. Quien le impone límite es nuestro Dios. Y para su caso, Dios ha puesto un límite. Para su caso, Dios ha puesto un límite. Moisés golpea las aguas, tócalas. El pueblo ya pasó. Toca las aguas. Vuelve a tocar las aguas. El mar, desde el sentido opuesto, viene ahora cerrándose y sepultó a los enemigos de Jehová. Más que enemigos del pueblo, eran enemigos de Jehová. Usted y yo no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Nuestros enemigos son espirituales. Nuestros enemigos son los que buscan nuestra caída espiritual. Pero una vez más, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora sí creo que entendió. Aquíétese en Dios y espere. Dios no es injusto. Máxime, escúchelo. Dios no es injusto para olvidar ninguna buena obra que usted hizo por los santos y que aún sigue haciéndola. Dios no es injusto. Eso que usted ha sembrado a lo largo de la historia de su fe cristiana para el desarrollo de la iglesia del Señor, Él no lo ha olvidado. Y si por momentos pensamos que Él ya se olvidó porque nos presentaron una respuesta tan inmediata, un resultado tan inmediato, de tanto y se le va, y usted a la vuelta va a recibir tanto, y no fue así, y han pasado los años y usted dejó de hacerlo porque no sucedió. Quiero decirle que ese acto de fe, de obediencia que usted dio, Dios no lo ha olvidado, y no olvida porque lo sigue haciendo. Cuando la orden es dada, el mar se va a abrir, usted lo va a cruzar y usted entrará a esa su tierra prometida, deseada, anhelada, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en ese Dios creemos y a ese Dios confesamos y de ese Dios decimos: mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Dígalo en voz fuerte y alta. Ese Dios está entre nosotros mediante el Espíritu Santo. Oh Señor, gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios.